realizar el primer video, en un segundo, en el que nos explican cómo se utiliza la regla de la mano derecha para la fuerza magnética. Esa es la regla de la mano derecha para la fuerza magnética. Y luego lo que vamos a hacer es revisar un video en donde nos explican cuál es la regla de la mano derecha, pero para los campos magnéticos. Entonces ya les voy a poner el enlace para trabajar los campos magnéticos. Profe, Sí. discúlpeme, ¿dónde es que está practicando? ¿Dónde es que está haciendo ¿usted está trabajando en el Jamboard? No, todavía no. Solo estoy pasando por acá, por el Zoom, por el chat. Estoy pasando dos videos. El primero es la regla de la mano derecha para la fuerza magnética y el segundo video es la regla de la mano derecha para el campo magnético. Vamos a revisar, antes de empezar la clase, estos dos conceptos. El primer video para afianzar lo que vimos la clase pasada, que era la fuerza magnética sobre cargas, y el segundo video que les estoy compartiendo es para afianzar la regla de la mano derecha para el campo magnético, porque hoy la vamos a necesitar. Recuerden que de cada video deben tomar una evidencia principal, una idea, alguna conclusión, ¿cierto? Del video que van a mirar, porque eso hace parte del trabajo que hacemos en clase. O sea, no solo mirar el video ahí y ya lo olvidamos. Entonces, dentro de la asistencia a clase está revisar el video y sacar las conclusiones principales o el gráfico que te permitió más entender, ¿cierto? Cada uno dura 7 minutos y el otro dura un poquito más, 11 minutos. O sea, estamos hablando de 18 minutos. Son las 6:11, más o menos. A las 6:30 arrancamos derecho de una vez con el tema que vamos a trabajar. Tómense en el tiempo para revisar los videos, ahí se van tomando el cafecito y se van despertando, ¿sí? Por favor, revisen los videos. Recuerden, de cada video sacan las ideas principales que se van a trabajar. Voy a volverlo a poner porque están ingresando chicos. Examen. Ahí está. Un video de la regla de la mano derecha para la fuerza magnética y el otro es de la regla de la mano derecha para el campo magnético. Son dos videos cortos. Entonces, a cada video, está ingresando Anthony también. Vamos a ver. Bueno, acabo de compartir de nuevo en el chat, lo voy a poner en el WhatsApp de nuestro grupo, los dos videos que vamos a empezar trabajando. La idea es que de cada video saquen uno o dos dibujos o las conclusiones principales de lo que entendieron. El primero es cómo se aplica la regla de la mano de la regla derecha a la fuerza magnética, que ya lo trabajamos en clase, ya vimos fuerza magnética aplicada a cargas. Y para hacer el trabajo el día de hoy es indispensable la regla de la mano derecha para el campo magnético, para que por favor lo revisen y vamos rápidamente a sacar algunas ideas principales. Y luego vamos a empezar la clase a las 6:30 en punto, más o menos gastan 18 minuticos revisando el video, 15 minuticos más o menos. Empezamos el tema de la clase de hoy, que es fuerza magnética entre y los conductores. Ya les voy a compartir el tablero también para que lo tengan ahí. El día de hoy a trabajar lo que es la fuerza magnética sobre muchas cargas en movimiento, ¿cierto? Entonces vamos a ver, estamos trabajando todo lo que es fuerza magnética, ¿cierto? Aquí les coloco fuerza magnética.
Bueno, básicamente cuando nosotros empezamos a estudiar lo que eran los circuitos o las reglas de Kirchhoff, nosotros empezamos a ver que por un hilo, ¿cierto? Que son los hilos que unen el circuito, por ese hilo pasa algo que se llama corriente. La corriente no es otra cosa que el flujo de carga que pasa a través del tiempo. Por eso en muchas partes ustedes van a encontrar, mire, la corriente es el cambio en el tiempo con respecto a la cantidad de carga que está pasando. Y claro, como es un flujo de cargas, esto que nosotros tenemos acá, el flujo de cargas, esas cargas pues se están moviendo, es decir, estas cargas llevan una determinada velocidad. Pero como hay tantas cargas, entonces para nosotros poder encontrar cuál es la fuerza magnética que experimenta todo ese conjunto de cargas en función del campo magnético, entonces determinamos unos datos muy importantes aquí. El primero de los datos que nosotros determinamos es que recuerden que nosotros tenemos que la fuerza es carga, ¿cierto? Aquí me va a quedar velocidad, ¿cierto? Cruz el campo magnético, ¿cierto? Entonces, esta carga, como nosotros acabamos de ver, es la cantidad de carga por unidad de tiempo, es corriente, o sea, dQ es igual a la corriente por dt. Cuando nosotros venimos y colocamos esa expresión en el diferencial, nos va a quedar que esto es I de T por B cruz el campo magnético. Y esto que está aquí es espacio, el espacio recorrido o la longitud del hilo, porque finalmente las cargas recorren en la longitud del hilo. De esta manera, la fuerza magnética también puede escribirse de forma general como dF es igual a I, la corriente que lleva el hilo, dL, la longitud del hilo, cruz, el campo magnético que está aplicado sobre el hilo, o F igual a I, L, cruz, el campo magnético. Como nosotros ya sabemos, la fuerza magnética, que es el video que ustedes estaban trabajando, obedece la regla de la mano derecha, ¿cierto? Entonces, ¿cómo obedece la regla de la mano derecha? Recuerden que la parte del dedo índice, ¿cierto? Es el que nos va a dar este que está aquí, la dirección de la fuerza. Ahí otra vez se está haciendo como una señalización y en este caso, lo que vamos a tener es que en nuestra mano, el dedito que está acá va a señalar la dirección de la fuerza, ¿cierto? Nuestro siguiente dedo, que es el que está acá, va a señalar, como ustedes vieron allá, señalaba la velocidad, aquí va a señalar la longitud y el otro va a señalar la dirección del campo magnético, que es el dedo que sigue acá. Ese señala la dirección del campo y los otros dos dedos no hacen absolutamente nada, ¿cierto? Y así vamos a tener entonces la regla de la mano derecha. Bien, si uno no sabe aplicar la regla de la mano derecha, lo que debe recordar es el producto cruz entre vectores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el siguiente tablero. Vamos a pasar al tablero número 2. Entonces, lo primero que hay que entender es que la fuerza magnética es un producto cruz entre vectores. ¿Qué vectores? En este caso, fíjense que los vectores son fáciles. ¿Por qué? Porque I es la corriente. L es la longitud del hilo que lleva corriente. Entonces, I es la corriente. L es el vector longitud del hilo que lleva corriente. ¿Y cuál es la dirección de ese vector? La dirección apunta en el sentido que fluye la corriente, que fluye
I. Entonces tenemos acá un ejemplo, perdón, que está dividido en dos partes, parte A y parte B, ¿cierto? Vamos a ver entonces qué sucede en la parte A. Fíjense que en la parte A nos están queriendo indicar que hacia arriba hay una corriente y hacia arriba hay un campo. Y en la parte B nos están indicando que el hilo lleva hacia arriba una corriente, pero que hay un campo entrando. Entonces, ¿cuáles son las dos situaciones? Situación A, ¿cierto? En la situación A, lo que tenemos entonces es, voy a escribir la situación acá, perdón, uy, disculpen. Entonces me queda acá, la situación A. La situación A, vamos a observar que el hilo tiene una cierta longitud, ¿cierto? Como la corriente va hacia arriba, inmediatamente voy a describir la fuerza magnética, o sea, fuerza magnética que experimenta el hilo debido a la presencia del campo va a ser la corriente que lleva el hilo por la longitud del hilo en el sentido en que se mueve la corriente, de abajo hacia arriba. O sea que L va a ir en dirección J. L absorbe la dirección de la corriente, porque la corriente no es un vector, es una cantidad, es un número. Cruz, el campo magnético, que observen que también va para arriba. Entonces esto me va a quedar I, L por B, J cruz J. Recuerden que la definición de los productos cruz es I, L, B. La magnitud de J es 1, la magnitud de J es 1 por el seno del ángulo. Y el ángulo que se está formando aquí es 0 grados. O sea que este producto cruz me está dando 0. O sea que si el campo magnético va en la misma dirección en que fluye la corriente, pues ¿qué va a pasar? Va a pasar que no hay fuerza magnética. Esa es la razón por la que el hilo que ustedes observan ahí sigue común y corriente, o sea, no le pasa absolutamente nada. Observen que ahora estamos trabajando aquí con la siguiente parte. La siguiente parte es la parte B. ¿Qué está sucediendo en B? Vamos a calcular la fuerza magnética en B. Entonces tenemos I por L, ¿cierto? Pero la corriente va para arriba. Lo que hicieron de un dibujo a otro fue que tienen el hilo recto y primero aplicaron el campo hacia arriba. Luego lo dejaron así recto y aplicaron ahora el campo hacia adentro. ¿Qué sucede entonces con la fuerza magnética? L va en J, solo que ahora el campo magnético está en dirección menos K. ¿Por qué sé que menos K? Porque hay X entrando. Entonces, ¿cuánto me va a dar la fuerza magnética? Me va a dar I, L por B, y me va a quedar J cruz K, que es I, con el menos me va a quedar que la fuerza magnética está en dirección menos I. Por eso la fuerza la están dibujando aquí, ¿cierto? Está la fuerza y hace que el hilo se contornee en esa dirección. O sea, inicialmente el hilo estaba aquí puesto, la corriente iba para arriba y el campo magnético estaba subiendo. Y de repente lo que ellos hicieron fue, bueno, ya no está subiendo, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner un campo magnético entrando y al colocar el campo magnético entrando aparece la fuerza magnética que lo tira en esta dirección y por eso el hilo ahora se gira, ¿sí? se trata de torcer en la misma dirección que la fuerza magnética. Bien, entonces, ahora vamos a ver, eso sería fuerza magnética aplicada a hilos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tengo un hilo sobre un campo magnético? Entonces, ahora vamos a ver fuerza magnética entre hilos. Entonces, vamos a pasar al tablero número 3. Para poder ver fuerza magnética entre hilos, hay que recordar
que la corriente es una fuente de campo magnético. O sea, usted donde tenga una corriente, de hecho, Orestes, cuando descubrió que la corriente era una fuente de campo magnético, lo hizo, no lo hizo de forma, hey, voy a descubrir algo, sino formó su circuito y estaba pasando corriente y se le quedó una de estas brújulas. Y notó que cada vez que por el circuito la corriente pasaba, la brújula se movía, se orientaba. Entonces debemos recordar que las corrientes son fuentes de campo magnético. Pero, ¿cómo es el campo magnético generado por esas corrientes? Entonces, la regla de la mano derecha dice que para uno saber cómo es la dirección del campo magnético, uno debe colocar el dedito gordito de la mano derecha, no de la mano izquierda, porque si no, no funciona, hacia arriba. Y que el campo magnético va a estar dando giros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno empuña la mano y pone el dedo hacia arriba, los dedos quedan cerrándose hacia adentro de la mano. Sí. ¿Usted qué? Porque esa es la dirección de la corriente. Ajá, sí. En este caso, el hilo que he colocado allí, la corriente va hacia arriba. Entonces, por eso colocamos el dedo gordito hacia arriba. Claro, dependiendo de cómo esté el hilo, pues usted va a ubicar su dedo. Precisamente para eso trabajaron el video, ¿cierto? Si nosotros tenemos un hilo y la corriente va en esta dirección, pues ahora tenemos que orientar nuestra mano en esa dirección. Entonces lo que uno va a tener es que por aquí va a estar la manita, ¿cierto? Hacia esta dirección va a estar nuestro dedito gordito y los dedos van a estar aquí. Ahí me disculpan mis imágenes, obviamente no soy experta, ¿cierto? Y el campo magnético pues va a estar haciendo esto. Si la corriente viene, ahora el hilo que a veces pasa, que les ponen esas formas, les ponen ejes coordenados X, Y y Z y les dicen, mire, ahora su hilo va a estar acostado aquí sobre el eje Z, ¿cierto? Entonces tenemos acá el hilito acostado así. Y nos dice, mire, y la corriente viene en este eje, ahí viene la corriente. Entonces nosotros debemos recordar, ¿cierto? Que nuestro dedo gordito debe ir mirando en la misma dirección en que fluye la corriente, ¿cierto? Entonces él va a estar mirando en esta dirección y todos los otros deditos tienden a juntarse hacia adentro. Entonces uno ya sabe que el campo magnético tiene que estar así, alrededor, ¿cierto? ¿De qué depende? Depende de la forma en cómo ustedes les pongan el dibujo. Muchas veces este mismo dibujo se traduce en que les colocan a ustedes simplemente el plano X, Y y les dicen, mire, aquí, y les ponen literalmente un punto. Les dicen, mire, fluye una corriente que va saliendo en dirección K positiva. Entonces, inmediatamente ustedes ya saben que alrededor va a estar el campo magnético haciendo giros. Ese sería el campo magnético, ¿cierto? Bueno, ¿y eso para qué sirve, cierto? Porque es lo que vamos a hacer ahorita y después vamos a ver cómo calcular, no sé en el laboratorio qué tema estén tratando ahorita exactamente, pero bueno, ¿alguien sabe qué temas están trabajando en el laboratorio? ¿Qué es el último proyecto? ¿Recuerdas? Este tema. ¿De este tema de campo magnético? Ok, muy bien. Sí, señora. Listo. Entonces vamos a ver que los hilos sean sus propios campos magnéticos. Es muy importante, chicos, aquí entender algo, que
que, claro, yo sé que no es fácil para ustedes, imagínense, no, imagínense, encima no nos podemos ver, ¿sí? Hoy en día en internet, ¿sí? Y yo esto se los aconsejo así sea que cuando vuelvan a las clases presenciales, yo les aconsejo que parte de la información que está en internet es muy valiosa porque mucha ha sido sacada de libros, no es que alguien se haya inventado esto. ¿Qué quiere decir que el hilo, parecemos al tablero número 4, genere un campo magnético que esté dando vueltas? ¿Qué quiere decir? Primero lo que les están diciendo ahí es, hey, el mundo es en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces voy a tratar de dibujar los ejes coordenados sobre el sistema. Eso es lo primero que les están diciendo, hey, el mundo es en 3 dimensiones. Y vamos a dibujar aquí las dimensiones, ¿cierto? Voy a tratar de hacerlas de la mejor manera posible. Y esto va a ser X, hacia arriba Y este eje va a ser Z. Si la corriente va para arriba y el campo gira alrededor, lo que les están diciendo, lo primero es que el campo gira alrededor, claro, como el campo magnético es un vector, al girar alrededor de esta manera, quiere decir que el campo magnético, mírenlo, ahí les estoy dibujando con flechitas, dependiendo del punto donde usted se pare, fíjense que ahí hice una circunferencia de radio R, el campo magnético en esa circunferencia, su valor
los ejes coordenados del sistema, lo que se va a observar aquí, y voy a tratar de hacerlo así, es que cuando usted se para justo por aquí al frente, justo aquí sobre el eje Z, justo en este punto, lo que usted va a observar es que el campo magnético está haciendo esto, miren, en el mismo sentido del eje X. O sea, aquí el campo magnético va en dirección Y. ¿Cuánto vale en este punto? Vale B' en dirección Y. Y si te paras en el punto justo atrás, cuando toca el eje Z negativo, pues ahora va para el otro lado, ¿cierto? Entonces ahora va para el otro lado. Espérenme que aquí me quedó así. Entonces cuando lo dibujo, sé que va en esta dirección, o sea que ahora el campo magnético justo aquí vale B', pero está en dirección menos I. Cuando se paran justo aquí que toca el eje X, ahora él va saliendo así, miren. O sea que ahora está en la misma dirección del eje Z. Entonces vale B' en dirección K. Cuando pasa aquí justo tocando el eje X, ahora vale B' en dirección menos K. Entonces, ahora voy a tratar de hacerles el mismo dibujito, ¿sí? Pero ese dibujito que les voy a hacer en el tablero número 5, ahora lo voy a hacer teniendo en cuenta lo que les mencioné ahorita. Y es que si yo tengo la corriente sobre un hilo subiendo, ¿cierto? O si tengo la corriente de un hilo saliendo, el hilo aquí acostado, yo ya sé que el campo tiene que dar vueltas alrededor de él. Esto yo también lo puedo dibujar como eje X, Y, y sé que aquí el punto indica que la corriente va saliendo. ¿Saliendo en dónde? Saliendo hacia el plano Z, ¿cierto? Hacia el eje Z. Y alrededor va a estar el campo magnético. Entonces, aquí es más fácil de ver que si usted se sitúa a un radio R, el campo magnético va a estar aquí dando giros y aquí es más fácil de ver que hay una simetría, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a dibujar cómo es la forma en que está el campo magnético, que ya sabemos que se mueve en este sentido, y también sabemos que la magnitud depende del punto donde me pare, o sea, aquí también puede haber una circunferencia más pequeña y aquí también hay campo magnético, ¿cierto? Y también puede haber otra más pequeña y también hay campo magnético. Y el campo magnético no va a cambiar, ¿cierto? La forma en cómo está girando, pero dependiendo del punto en donde usted se pare, claro, si se para en este punto, usted va a ver que el campo magnético va para arriba, si se para aquí va a ver que va para acá, si se para acá va a ver que va para abajo, aquí y acá. Y si se para en un punto intermedio, pues va a tener componentes. Eso es lo que le está diciendo, ¿sí? Fíjense que el comportamiento del campo magnético es como el de la velocidad en el movimiento circular. Si ustedes recuerdan, en un movimiento circular uniforme, cuando uno describe el movimiento circular, uno dice, mire, la velocidad es tangencial en cada punto y ese vector va cambiando su dirección, pero se mantiene el valor de la velocidad, ¿cierto? ¿Y de qué depende la velocidad? También depende del radio que describe la partícula que se está moviendo, ¿cierto? Acá igual depende de la corriente el campo magnético generado. Una vez hemos entendido que si yo tengo hilos, ¿cierto? Si yo tengo un hilo, un cable, claro, aquí yo lo estoy colocando recto, pero ustedes tienen cables allá que se pueden mover un poco. Si yo tengo un hilo de corriente, debo entender que alrededor de ese hilo hay campo magnético.
que la magnitud del campo magnético depende de qué tan cerca esté del hilo. Entonces, estas serían las líneas de campo magnético. Son círculos alrededor, ¿ok? Claro, si la corriente va para abajo, pues ahora entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, el campo igual gira alrededor, pero ahora gira para el otro sentido, ¿cierto? Bueno, ahora sí vamos a ver qué pasa cuando se colocan dos hilos cerca, porque estamos hablando desde fuerza magnética, pero para poder explicar qué pasa cuando se ponen dos hilos cerca, hay que entender cómo funcionaba el campo magnético. Vamos a pararnos todos, por favor, en el tablero número 6, por favor. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando colocamos dos hilos cerca? Cuando se colocan dos hilos cerca, aparece lo que se llama fuerza magnética. ¿Por qué? Porque los hilos con corriente son generadores de campo magnético. Entonces, vamos a colocar en el tablero número 7 dos hilos, ¿sí? Voy a poner dos hilos. Voy a hacer primero el ejemplo de dos hilos con la misma corriente, o sea, con corrientes no la misma, uno va a tener I1 y el otro va a tener I2, o sea, a este le voy a dar I1 y a este le voy a dar I2, ¿cierto? Y voy a dibujar los campos magnéticos generados por cada uno. Entonces voy a generar el de I1 en verde, ¿cierto? Fíjense que el campo magnético va a estar alrededor, pero este campo magnético va a tener acción hasta el radio de giro, o sea, justo va a alcanzar a tocar, al hilo 2. Como la corriente va para arriba, según mi reglita de la mano derecha, ¿cierto? Mis deditos van a quedar apuntando hacia adentro, o sea que el campo magnético está haciendo giros, ¿cierto? Alrededor. O sea que como hace giros alrededor, este va a ser el campo magnético y está haciendo esto. Recuerden que estamos en un mundo de 3 dimensiones. X, Y y Z. Lo primero que hago es dibujar las direcciones del campo. Acá al frente estaría en dirección Y. Justo aquí va a estar en dirección menos K. Justo aquí va a estar en dirección menos I y justo aquí va a estar en dirección K. El campo magnético está en el plano XZ. O sea que aquí cuando toca el hilo 2, el campo magnético está hacia adentro. Este sería el campo magnético que genera el hilo 1 y está en dirección menos K. ¿Cuál es la fuerza magnética que experimenta el hilo 2 debido al hilo 1? La fuerza magnética que experimenta 2 debido a 1. Entonces va a ser I, ¿cierto? La I que lleva el hilo 2, porque es el que estamos interesados, ¿cierto? Este hilo va a tener una longitud, L2, esa longitud va a estar en dirección al sentido en el que se mueve la corriente, que está en dirección J, cruz el campo magnético que es el producido por el otro hilo y que justo cuando toca al hilo 2 está en dirección menos K, así que la fuerza magnética que hace 2 sobre 1 va a ser I2, L2, B1 y aquí me va a quedar J cruz menos K. J cruz K de ahí con el menos estaría dando en dirección menos I. O sea, esta fuerza va a dar en dirección menos I. O sea que la fuerza que experimenta este hilo va a estar en esta dirección. Esta va a ser la fuerza que ejerce 2, ¿cierto? Que experimenta 2 debido al hilo 1.
Ahora vamos a calcular la fuerza que experimenta el hilo 1 debido a la presencia del hilo 2. Vamos a dibujar con azul el campo magnético generado por ese hilo. Recordemos que ese campo magnético van a hacer giros aquí alrededor, ¿cierto? Y que va a llegar un punto en que uno de esos giros toque, ¿cierto? Y que el campo magnético está girando en este sentido. Eso quiere decir que cuando pasa por acá, según lo que hemos hablado, el campo magnético generado por 2 está en dirección K. Así que vamos a calcular cuál es la fuerza que experimenta 1 debido a 2 y va a ser I1, L1 en dirección J, cruz B2 en dirección K. O sea, la fuerza magnética va a ser igual a I1, L1, B2 en dirección I. Cuando se colocan dos hilos y las corrientes van en los mismos sentidos, se da una fuerza magnética de atracción entre los hilos. Entonces se da fuerza magnética de atracción. Cuando los hilos llevan corriente en el mismo sentido. ¿Qué pasa cuando se colocan las corrientes en sentidos contrarios? Vamos a tener, si uno tiene la corriente hacia arriba y el otro hilo tiene la corriente hacia abajo, vamos entonces a calcular la fuerza magnética. Entonces, por la regla de la mano derecha, ¿cierto? Este va a tener el campo magnético dando giros alrededor, ¿cierto? Entonces, cuando yo dibuje cómo es el campo magnético que ejerce para llegar hasta el otro hilo, ¿cierto? Sé que va a ser una circunferencia aquí y el campo va a estar haciendo esto. O sea, el campo magnético generado por este hilo está haciendo esto. Este es el campo magnético generado por 1. Y como el mundo es tridimensional, vamos a tener hacia arriba, hacia acá y hacia acá, X, Y, Z. Y vamos a observar que justo acá en este punto, ¿cierto? El campo lo que está haciendo es entrando. Aquí en este sentido, para acá, y aquí está saliendo. O sea que acá el campo entra, este sería el campo generado por 1, ¿cierto? En dirección menos K. ¿Cuál es la fuerza que hace entonces que experimenta 2 debido a 1? Va a ser I1, L1 en dirección J, porque va en el mismo sentido en que fluye la corriente, por B1 en dirección menos K. O sea que la fuerza que experimenta 2 debido a 1 va a ser I1, L1, ¿cierto? Perdón, acá es I2, porque el que experimenta la fuerza es I2. L2 por el campo magnético generado por 1 y me queda esto J cruz K. Esto va a dar en dirección menos I. Esta fuerza entonces queda en este sentido. Esta es la fuerza 2,1. Y ahora vamos a calcular la fuerza 1,2. De nuevo, entonces lo que vamos a tener, de acuerdo a la regla de la mano derecha, es que el dedito gordito debe quedar para abajo. Entonces, todos los deditos van a quedar entrando en este sentido, ¿cierto? O sea que el campo magnético va a estar girando en este sentido. O sea, el campo magnético generado por este va a estar en círculos, ¿cierto? Pero ahora el campo magnético va en esta dirección. Como el campo magnético va en esa dirección, si nosotros aplicamos, ¿cierto?, los ejes coordenados X, Y, Z, lo que vamos a notar ahora es que en este punto va saliendo, en este punto va entrando, ¿cierto?
perdón, al contrario, en este punto va entrando y en este va saliendo, ¿cierto? Acá va entrando, aquí va saliendo, acá va a la izquierda, acá va a la derecha. O sea que el campo magnético, según esto, ¿cierto? El campo magnético que está generando aquí, que va a generar 2, está en dirección menos K. O sea, cuando toque este hilo, aquí vamos a tener un campo magnético 2 en dirección menos K. Entonces vamos a calcular la fuerza magnética que experimenta 1 debido a 2. Va a ser entonces I1 L1 en J, ¿cierto? Cruz el campo magnético que está en dirección menos K. Entonces J cruz K, J cruz K va a estar entonces en dirección, a ver si está bien, sí, J y B me está dando en menos K. Entonces aquí me va a quedar que F12 va a ser I1, L1, B2. J cruz K da I y esto va a dar aquí en dirección menos I. ¿Cierto? O sea que aquí voy a tener entonces que este experimenta una fuerza magnética en esta dirección. Esta sería la fuerza magnética que experimenta 1 debido a 2. Bien. Preguntas hasta acá. Preguntas. Por ahora no. Por ahora ninguna. Ok. Bueno, acá, si ustedes pueden observar en este lado, miren, L2, acá yo me equivoqué, L2, esto está en dirección menos J porque la corriente va bajando, o sea, esto realmente va a dar en dirección I. Por favor, revisen esta parte, miren. Voy a escribírselos acá con color blanco. Miren, aquí cuando yo hice el producto cruz I2, L2 va en dirección menos J porque la corriente iba para abajo. Entonces aquí me queda menos con menos da más y J cruz K da I. Entonces esta fuerza magnética está en sentido I. A ver esta cosa, ahí. Y esta otra va a dar en sentido menos I. Y esa es la fuerza magnética entre hilos, es decir, conclusiones importantes. Los hilos reaccionan a la presencia de campos magnéticos y se puede dar una fuerza que los doble si se ponen hilos con corrientes en direcciones iguales. Lo que vamos a ver es que los hilos se van a atraer si se ponen corrientes sobre los hilos con direcciones opuestas. Lo que vamos a ver es que los hilos se van a repeler. Bueno, vamos entonces ahora, voy a colocar los ejercicios porque recuerden que todo lo que vamos a trabajar durante estas semanas es parte de la nota del examen 3. Entonces vamos a trabajar esta parte que sería fuerza magnética sobre hilos. ¿Cómo la vamos a trabajar entonces? Voy a dejar unos ejercicios de aplicación que son parte del proceso de trabajar y mirar. Obviamente no va a ser para entregar de una vez, ¿sí? Obviamente. Estos ejercicios que ustedes van a trabajar, ahí los estoy colocando y se los voy a poner en el tablero número 9. Entonces ahí inician los ejercicios. Esta sería entonces, ahora ya les digo en qué nota vamos. Y voy a colocarles el siguiente. Espérenme un segundo. Ya les coloco los siguientes. Los ejercicios que ustedes están bien visualizando en el tablero, ya les voy a colocar el otro conjunto. Espérenme un segundito.
Ahí va. Bueno, entonces, eso sería la parte, ustedes son el grupo O4, ¿cierto? Ahí va la otra parte de los ejercicios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para afianzar esta parte? De asistencia van a subir la clase que vimos hoy y lo que sacaron de los videos de asistencia. ¿Listo? Y de nota, de esta parte, esta nota, van a subir los ejercicios. Ya les voy a decir para cuándo son los ejercicios, para que no se vayan a estresar. Ay, no, de una vez tarea. Entonces, sí, los 6. Entonces les voy a colocar acá de una vez para que suban la asistencia del día de hoy. Hoy estamos creo que a 5 de febrero. Y los 6 ejercicios, como los van a trabajar de forma individual, le vamos a dar un espacio. La asistencia, el plazo de subir es hasta las 8 de la mañana, que es lo que trabajamos en clase, más lo que sacaron de los videos. Y la nota, que esa la vamos a llamar nota 2. Nota 2 del examen 3, ¿cierto? 5 de febrero. Los ejercicios van a ser para el domingo. Entonces, 5, el domingo sería 7. Los ejercicios. ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Sí, es que se me cayó un momentico la red, pero fue un segundito de nada. Se me cayó un momentico acá en la plataforma. Lo noté. Ok, entonces, bien. Ahí ya está generada la asistencia. Estaba generando la nota 2 del examen, pero se me cayó la plataforma. Espérenme un segundo. Entonces, recuerden que el martes que viene tenemos el miércoles que viene tenemos el examen con ustedes, ¿cierto? Si no estoy mal. ¿Me confirman, por Sí, el favor? miércoles. Listo. Recuerden que ese día tenemos el examen, por favor. Recuerden que el examen solo va a durar el tiempo de la clase, entonces para que lo tengan presente, por favor. Va a ser en la plataforma Moodle. El examen va a estar montado en la plataforma Moodle. Parecido. Sí. Profe, se me surgió otra pregunta con respecto a la metodología, y es que hay que presentar alguna sustentación, o eso es de elección múltiple. Pues generalmente yo los pongo a que resuelvan ejercicios y coloquen la respuesta, es como selección múltiple, ¿sí? Pero entonces no se confíen porque si ustedes son 30, yo genero por lo menos unos 20 exámenes diferentes, eso se puede hacer con Moodle. Entonces, tengan cuidado porque lo que cambia es la forma numérica. Puede ser que sea el mismo ejercicio, ¿sí? Pero a uno le tiene una velocidad de 10, es un ejemplo, ¿no? Una corriente de 1 ampere, el otro era de 5, el otro, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con esa parte. Sí, va a ser de selección múltiple. Entonces ustedes van a tener ahí su hojita a mano, van a hacer los ejercicios y ponen la respuesta. ¿Listo? Pues a veces la evidencia sirve a favor de ustedes, ¿sí? Porque a veces ha pasado que el estudiante resuelve el ejercicio, le dio, ¿cierto? Pero pone otra respuesta. Entonces, cuando está la evidencia
de trabajo, para mí es más sencillo porque el estudiante siempre es, pues, profe, pero revise y verá que yo se había puesto la que era, y uno va y mira en la evidencia y efectivamente le había quedado bien, pero puso otra respuesta, ¿sí? Entonces la evidencia es para quienes la deseen subir. Yo les voy a colocar el examen y abajo les coloco, ponga aquí su evidencia de trabajo. Si lo desean, no es obligatoria, ¿sí? O sea, ahí sí los dejo ya. Pero si usted dice, no, pero profe, yo lo hice y a mí me había dado eso y eso y eso. Y la evidencia, no, no la subí. ¿Cómo le voy a creer? No le puedo creer. ¿Sí? Entonces, la evidencia tiene eso a favor, que la evidencia permite que el estudiante pueda fácilmente como que hacer un reclamo en el que pueda salir ganando, ¿sí? Entonces, esa parte, digamos que le facilita a ustedes, como que me facilita a mí el trabajo y también a ustedes, ¿ok? Profe, Dime. profe, esto, bueno, y es que, y en caso de que la pregunta salga mal, porque pues, bueno, ha pasado algunas veces con algunas autoevaluaciones, bueno, ahí cómo se procedería. ¿Les han quedado mal autoevaluaciones? O sea, Pues eso fue al principio, al como al principio principio. pues que algunos puntos tenían errores, pero pues no sé, ojalá que no hayan no hayan esos problemas. No, pero generalmente es muy difícil en el examen porque pues se supone que uno resuelve el ejercicio y le pone pues un ejercicio que obviamente le dé el valor, ¿no? La otra también es que simplemente otra forma de hacerlo sería te pone el ejercicio, pones el valor, ¿no? En vez de que escojas, que esa sería otra forma de hacerlo también, ¿no? Digo. La nota del parcial pasado, yo creo que este lunes ya está completa. Yo ya la he estado revisando, pero no les he colocado la nota en la plataforma. Entonces, también tenemos que hacer, ¿cómo se llama eso? Que ya no recuerdo el nombre, verificación. Eh, Eso tiene un nombre, que ustedes se reúnen conmigo y después de que reciben la nota y si tienen algo que hablar conmigo, ahorita, consulta. También podemos hacer consulta, no hay lío con eso, ¿sí? O sea, por eso no se vayan a afanar. Lo que pasa es que me gustaría que la consulta la hiciéramos por ahí de pronto el sábado o un viernes, no sé, algo así que permita como más fácilmente revisar esa parte. Bueno, por el día de hoy entonces no vamos a trabajar nada más, tienen los ejercicios para revisar. Es muy importante que revisen ejercicios relacionados con fuerza magnética sobre hilos de corriente. Hay varios ejercicios por ahí resueltos que ustedes pueden trabajar. Entonces aquí les voy a compartir finalmente un video de fuerza magnética entre hilos conductores para quienes lo deseen revisar, no es obligatorio. Recuerden que nada es obligatorio. Ahí está, ahí se los he colocado, fuerza magnética entre hilos para que lo revisen. Y a todos les deseo un buen día y un buen fin de semana. Hasta luego, profe. No olviden subir la asistencia, no olviden que los Profe, ejercicios son una cuando... preguntita. Es que Sí. yo estaba resolviendo el taller que usted había dejado para el parcial y el Ujú. primer punto yo no entiendo a qué se refiere con espaciamiento. ¿Con qué? Espaciamiento. Despaciamiento o distanciamiento, más o menos puede ser eso. Pero busco el taller, ¿tú lo tienes ahí? Sí, profe. A ver, ¿Te lo comparto? espera, yo lo busco acá. Dice, ¿cuál es el espaciamiento entre ellas en el primer punto? Sí, la distancia, la separación. Ah, A vale, eso gracias. se refiere, la distancia, la separación. Sí, a ver, voy a revisarlo acá, acá tengo el taller.
¿Cuál es el espaciamiento entre ellas? O sea, ¿cuál es la distancia entre las placas paralelas del capacitor? Esto es lo que te está queriendo decir ahí. ¿Cuál es la distancia Listo, entre profe. las placas? ¿Listo? Ok. Bueno, chicos, repito, no olviden subir la asistencia, no olviden que los ejercicios que les dejé son para el domingo, no olviden que este miércoles tienen que entregar el taller, ¿cierto? Y que este Profe. miércoles tenemos el examen. Dime. Una pregunta los CPL son para hoy, ¿cierto? Pues ahí en la plataforma parece que ya cierran hoy a las 12. Sí, hay unos que se cierran hoy y hay otros que se cierran después. Ah, vale. Sí, pendientes con los CPLs y las autoevaluaciones. Ahí en la plataforma, en la parte derecha, les dicen cuáles tienen pendientes. Por favor, no vayan a dejar perder esa parte. Recuerden que esa parte es el 50% de la nota de talleres. Entonces, ojo con esa parte, ¿ok, chicos? Bueno, les deseo a todos un buen día, que estén muy bien, no olvidar subir asistencia. Un abrazo para todos. Hasta luego, profe. A ustedes, luego, profe. gracias por despertarse.